Que la magia sea tu mejor traje. Tu sonrisa el mejor regalo. Tus ojos el mejor destino. Y tu felicidad nuestros mejores deseos. Que reine la paz y el amor en cada uno de los hogares de Colombia y el mundo. Son los deseos del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos en el programa ¿Por qué enfermamos? Si quieren participar, por favor, nos llaman al teléfono 251-3010. 251-3010 para que presenten sus preguntas, hagan sus propuestas o miremos sus puntos de vista para completarlos o quizás sean elementos a considerar para un próximo programa. Este programa tiene transmisión también a las 9 de la noche, o retransmisión más bien, por esta misma frecuencia. Andrés, antes de comenzar, muy buenos días a los oyentes. Yo de pronto comienzo un poco al revés, pero la idea es, pongámonos en sintonía. Me decías, Andrés, que tienes una pregunta y me gustaría mucho que comencemos por ahí para que articulemos con lo que traigo preparado. Buenos días, doctor. Buenos días a todos los oyentes. Sí, tengo una pregunta. Me gustaría saber en qué consiste esto de la ley de la atracción, porque uno le escucha mucho a la gente hablar de que eres lo que atrae. Entonces, ¿cómo es esto? ¿A qué se debe o por qué tanta gente cree en ello? Muy bien. Desde los antiguos griegos, Parménides es el que... estamos hablando de los presocráticos. Parménides es el que propone la ley de la atracción y la repulsión y cómo esto rige sobre todo para los grandes y pequeños objetos en el campo físico. Él lo propone propiamente para el campo físico como una forma de explicar los fenómenos naturales y los fenómenos físicos. Aquí lo proponemos para explicar los fenómenos psicológicos también. Con el tiempo, y esto ya se sabía desde antes de Parménides y mucho más antes de la antigua Grecia, desde Egipto me estoy refiriendo, el imperio babilónico, el primer florecimiento de la cultura hindú. Entonces, son culturas que ya tenían asimilado el concepto de la ley de la atracción y la repulsión, hablando para los procesos espirituales. Ahorita con el campo y el descubrimiento de la física cuántica, entonces esos conceptos que ya venían desde aquellos tiempos tienen un punto de convergencia, y es que ya se puede comprobar experimentalmente y se puede comprobar emocionalmente, como se puede comprobar espiritualmente, que hay una convergencia o hay una atracción entre los diferentes elementos. Los polos opuestos se atraen, los polos iguales se repelen, ¿cierto? Eso lo conocemos también por
las aplicaciones que ha tenido para el desarrollo de las pilas, las fuentes de energía. Entonces, polo positivo, polo negativo. En el sentido psicológico es tremendo el asunto porque nos rige una sola frecuencia, la frecuencia del amor. Y el amor es cohesión. La cohesión se da para los objetos físicos como para los objetos psicológicos o la vida psicológica, la vida social. Justamente los que conformamos un núcleo social, una cultura, pues venimos a armar una forma del quehacer que es coherente con una visión, dijéramos que se une por lo alto, por lo bajo, se une y nos conjuga en diferentes matices, es decir, nos pone a expresarnos en diferentes aspectos, diferentes características, pero al fin conformamos una cultura que se hace, dijéramos, caracterizable en términos generales. Pero hablemos de lo que significa esto en el campo de la vida psíquica, la atracción como condición de la forma de comportarnos en la vida cotidiana. Entonces, desde el punto de vista psíquico, emitimos una vibración. Esa vibración tiene que ver con las emociones que nosotros producimos. Si yo estoy en una frecuencia sexual, por ejemplo, entonces mis feromonas se van a disparar. No es como lo ha creído la medicina, de que las feromonas son las que generan atracción o generan sensualidad, la producción de feromonas, sino que cuando estamos rebosantes de libido, entonces producimos mayor cantidad de feromonas y eso genera un efecto de atracción imperceptible que se da a través del olfato, pero que también se da a través de lo que representa nuestra figura. Pues cuando nos presentamos ante alguien, inmediatamente decimos, esa persona está en plenitud, esa persona, uy, esa energía tan bonita que tiene, o decimos, uy, repulsa la energía de esta persona. No, se le ve que está haciendo esfuerzos impresionantes por halagar, por quedar bien, o quizás sea una persona que simplemente se presenta con esa, dijéramos, esplendor dormido, ¿cierto? Donde la persona va por el mundo y solo hasta que abre la boca o solo hasta que se le ven acciones que muestra de que es capaz, ¿cierto? Las personas tímidas suelen replegar su libido, su energía psíquica, y solo sacarla para el momento emergente. Las personas extrovertidas entonces son dadas a poner, dijéramos, en el aura su propio brillo y tal vez se vendan la idea de proyectar un brillo personal muy ameno, muy atractivo, pero resulta de que tal vez en el fondo no lo sea tanto, ¿cierto? Hay personas con mucho brillo aparente, pero que en el fondo no son más que, como dice la Biblia, sepulcros blanqueados, ¿no?
pues no hay que llamarse a engaños con respecto a lo que significa el brillo, pero lo que intentaba nombrar es de que esa vibración muchas veces la percibimos en el otro y nos resulta atractiva la persona, nos resulta atractiva su forma de ser o el trato que proporciona. Dijéramos que quisiéramos estar en contacto con esa persona de manera continua solo por el placer o la gratificación de compartir a su lado. Entonces, la ley de la atracción tiene que ver con aquello que manifiesta o latentemente es coherente o es en consonancia con lo que realmente sentimos. La mayor parte de las veces la ley de la atracción opera de manera latente, es decir, tenemos una idea de nosotros mismos, otros tienen otra idea de nosotros, quizá todos nos consideren muy buena persona, pero todo lo que atraigo o lo que me llega a la vida son situaciones difíciles, situaciones, por ejemplo, de enfermedad, relaciones adversas, complicaciones de la misma situación laboral, etc. Entonces decimos, esa persona como es de buena persona y como le va de mal en la vida. Entonces diríamos de que hay una frecuencia inconsciente, una frecuencia latente que ella no está teniendo en cuenta y que por tanto emerge en los momentos menos esperados y para las cosas más deseables o más apetecibles. Entonces tenemos de que la persona fracasa justamente allí donde más desea triunfar. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Estamos diciendo de que muchas veces no tenemos coherencia con relación a la imagen que guardamos conscientemente de nosotros mismos. Tenemos una idea, tal vez una concepción idealizada de lo que somos y lo que representamos para los otros, y luego nos llegan situaciones adversas y decimos, pero esto no tendría por qué presentarse. Y justamente es allí donde nos interpela la realidad y nos dice, no, hay algo en usted que está vibrando en otra frecuencia, hay una arista de su propia realidad que no está organizada con relación al marco de ideas o la concepción que usted quiere proyectar para sí mismo y para los otros. Entonces es ahí donde decimos de que hay una cuestión que, quedando inconsciente, emerge de una forma inesperada o de una manera sistemática, ¿cierto? Pues una persona puede vivir en una racha de accidentes. Entonces lo arrolla una moto, le quiebra una pierna, entonces resulta de que le hacen la operación y le hacen una operación mal hecha, o estando ya a punto de superar la adversidad y el hueso a punto de soldar, y la persona vuelve y tiene alguna caída o alguna situación que vuelve y la tira, dijéramos, al estado de impotencia o la tira a un estado de enfermedad. O quizá después del accidente entonces venga la quiebra económica, venga el abandono de las personas que dicen quererle y todo se le viene
enseguidilla. Pero resulta de que allí entramos en una frecuencia que nos está reclamando la solución, o mejor, la resolución de aspectos de nuestra personalidad que han quedado ocultos y tienen que ver con el pasado psíquico infantil, o tienen que ver con aspectos que se actualizan de experiencias pasadas, o tal vez sea que tenga un estereotipo. Cuando creo tenerlo todo asegurado, entonces empiezo a irme en picada, como en un mandato de volver a comenzar. Hay personas que creen que con la llegada de la menopausia o la andropausia, entonces ya su vida va en picada y empiezan a producir la cantidad de situaciones que justamente están implicando la justificación para dar orden a esa creencia, ¿cierto? ¿Cuál creencia? De que después de que uno pasa la disposición procreativa, la mujer, por ejemplo, entonces ya no sirve. Y si ya no sirve, entonces porque viene la vejez y con ello los achaques y la muerte. Vamos a examinar detenidamente lo que pasó en la persona con relación a esto, y encontramos con que tenía una idea desde muy temprano de que más de 50 años era demasiado vivir. Por un lado. Por otro lado, porque nunca supo valorar a los padres ya mayores, o a los tíos, a la abuela. Entonces, por ejemplo, pensar que para qué se vive después de los 50 o después de jubilados, pues si ya no se es útil a la sociedad, pues lo mejor es desaparecer. Entonces, miren, son creencias que nos ajustan la existencia, pero que a la vez nos pasan factura cuando nosotros a su vez estamos en ese mismo proceso de aquello que infravaloramos en el otro. Entonces es muy llamativo esto y tiene mucho que ver con la frecuencia, Andrés, y para todos los oyentes, porque aquello que desvaloro es una baja frecuencia de lo que constituye para mí un gran potencial. Desvaloro la vejez, entonces ese potencial que significa la vejez queda reducido a no sirve, lo mejor es morir, y habrá que producir entonces enfermedades crónicas para estar en la cama, o enfermedades que me lleven a la muerte rápida, puesto que yo ya pues no tendría por qué estar vivo según mi concepción o el patrón que estoy manejando inconscientemente. Muchas veces son patrones familiares, ¿cierto? Quiero decir, algo que nos repitieron desde la infancia. Entonces, usted no sirve para nada, usted es un bobo, no va a servir para nada en la vida, usted es el mimado, no, usted tan mimado, ¿para qué va a servir? Etcétera. Luego, estamos prosperando en la existencia y resulta que actualizamos esos mandatos, mejor, esos dichos familiares que se han convertido en nosotros en mandatos, y nos llevan por la cuesta abajo de el sufrimiento, el malestar, quizá la muerte. ¿Cómo cambiar entonces la frecuencia?
volvemos al asunto, al centro fundamental de lo que hemos propuesto aquí, que se va formando como una especie de repetidera, pero caemos al punto de convergencia, ¿cierto? Tomémoslo en el sentido positivo. El punto de convergencia de todo lo que hablamos aquí es: conócete a ti mismo. ¿Cómo hago yo para ajustar las frecuencias energéticas a las frecuencias emocionales y ser consecuente en la vida corriente, en la vida práctica, con relación a lo que yo quiero, deseo, sueño y pretendo que sea para mí la vida, ¿cierto? ¿Cómo hago para ordenar esas situaciones? Tengo que conocerme. Para generar coherencia, tengo que saber qué es lo que estoy diciendo. Quiero decir, si yo vengo aquí a armar un discurso, puedo juntar palabras unas con otras y resultará un galimatías que ustedes no pueden entender. ¿Pero por qué? Porque no sé de qué estoy hablando. Simplemente vengo a hacer un papel de locución pretendiendo de que tengo algo que transmitir, pero en realidad no tengo un ordenamiento conceptual que me permita transmitir una idea clara. Lo mismo pasa con la existencia. A veces pasamos por la vida en un galimatías, en un enredo impresionante, donde hacemos una cosa y cuando hemos dicho otras quizá contrarias o que van en sentidos diferentes. Entonces, pensamiento y acción van de acuerdo a la realización. Si pensamiento y acción no están ordenados, entonces es porque emoción y razón no se encuentran en lo que significa la interacción o el movimiento que yo realizo para llevar a cabo la cristalización de lo que sueño, deseo, imagino. ¿Cómo hacer entonces? Volvemos a la pregunta, ¿cómo hacer para coherentizar la existencia? Conociéndonos. ¿Cómo nos conocemos? A veces creemos que porque nosotros habitamos nuestra propia vida, entonces ya conocemos lo que somos nosotros. Es una pretensión, discúlpenme, a veces, la mayor parte de las veces ridícula. No garantiza el hecho de que yo viva en mi propia casa el que conozca todos sus rincones. ¿Por qué? Porque la tópica psíquica, la tópica se refiere a los lugares, no es lo mismo que la tópica material. Yo sé que mi casa tiene 5 habitaciones y en tal habitación tengo un closet, en la otra tengo un escaparate, en la otra solo hay una cama, en la otra qué sé yo. Hasta ahí digo que conozco mi casa, ¿cierto? Pero yo no conozco mi casa energéticamente hablando. Es decir, yo no sé cómo interactuar con las energías que habitan en esta casa. Y si bien irradio cada cosa que habita mi casa, la irradio con mi energía, pues no quiere decir de que yo me comunique con cada uno de los objetos que constituyen mi casa. Estoy hablando de una manera metafórica, ¿cierto? Pero en el campo psíquico la cuestión es mucho más compleja, porque imagínense que nuestro psiquismo está representado nada menos que el universo entero. Oye, ustedes se imaginan la magnanimidad, la profundidad, la extensión de nuestro psiquismo.
para sorprenderse, para prosternarse ante la vida por magnificencia semejante. Entonces, imagínense, yo como representación del universo, si psíquica y virtualmente, en potencia, el universo está en mí, yo soy la Tierra, soy la galaxia, soy el cúmulo de galaxias, soy el universo. Entonces, ¿qué es lo que hay en mí que yo todavía no conozco, no interpreto o no simbolizo? Bueno, porque en muchos casos es que nuestras frecuencias emocionales quedan en un nivel de densidad que no logramos movilizar de una manera adecuada, y cuando ellas se movilizan lo hacen a su manera. Las emociones entonces quedarían allí como unos extraños en nuestra propia casa que de pronto nos invaden de repente y vienen a llamar, ahí volvemos con la frecuencia, vienen a llamar a aquellos que me permitan soltar la rabia, el enojo, la culpa, etcétera. Bueno, como también la eroticidad, la creatividad, y eso sí sería pues ya lo que yo puedo manejar en el sentido de que me trae bondades y realización. Pero en el sentido de que me degrada es donde tendemos a la enfermedad, es donde tendemos al malestar o a la degradación de la existencia misma. Entonces tenemos dos categorías: las frecuencias densas y las frecuencias sutiles. La frecuencia sutil está relacionada casi siempre con las ideas. Es decir, podemos derivar en ideas, en conceptos y en decretos, óigase bien, en decretos, aquello que hemos entendido de nuestra propia realidad. Las frecuencias densas son frecuencias que no tenemos mayor maniobrabilidad sobre ellas. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos cómo operan o escasamente tenemos información sobre ellas. Las frecuencias densas entonces tienen que ver con, vuelvo con el asunto, aquello que me jode la vida. Hablemos de la frecuencia de la rabia, la frecuencia de la envidia, la frecuencia del miedo, la frecuencia del enojo, la frecuencia del odio, la frecuencia de la irritabilidad, la frecuencia del desespero, la frecuencia de la ansiedad, la frecuencia de un erotismo desbordado, una sexualidad que me gobierna, más genital que psíquica. Pues hablo de ahí pues como cuando buscamos es la descarga por la descarga misma, ¿cierto? O sea, nos gobierna la necesidad de la descarga sexual y nosotros no gobernamos la sexualidad. Entonces buscamos cómo desprendernos de esa excitación que de pronto llega y ella toma cualquier rumbo. Entonces, cuando estamos transformando las emociones de frecuencia densa, estamos transformando en oro, óigase bien, estamos transformando
en oro los metales más pesados. Hagamos de cuenta que transformamos radio de las frecuencias de los metales más pesados que hay, el radio, todos estos materiales radioactivos que se emplean para la generación de bombas atómicas y para las reacciones en cadena. Entonces hagamos de cuenta que cada vez que transformamos esas densidades, estamos transformando y generando oro, es decir, generando valor para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes con un gramo de el material más denso, que ustedes podrían desatar una hecatombe con esto, pero entonces lo convertimos en algo ya más manejable, más sutil. Potencialmente están agregando a su propia existencia un gradiente de posibilidades enorme. Si yo tengo material atómico, por ejemplo, o radioactivo para destruir una ciudad, imagínense cuántas ciudades podría construir si pudiera transformar esa densidad en algo sutil. Es decir, que eso no se desate de una manera desordenada, sino que yo pueda de una manera sistemática irlo soltando para producir unos efectos de elaboración y de construcción de realidades nuevas. Y esto es muy bonito porque imagínense, ustedes como seres vivos irrumpen en una situación de violencia donde terminan asesinados. La densidad se los llevó por el camino de la destrucción y pierden la oportunidad de lo que significa estar vivos. Entonces no hay potencial a desarrollar porque ya pues llegó a su final. Le pegaron un tiro en la cabeza y ya, o una puñalada en el corazón y usted ahí termina. Si quiere volver a esta realidad, si quiere volver a experimentar la condición de estar vivo, tendrá que reencarnar y eso significa volver a comenzar. Entonces, miren ustedes, es muy bonito porque si pensamos de que la vida es una oportunidad de transformar aquellas densidades en sutilidades o en sutilezas, desde el punto de vista de las ideas, no de lo que la fábula dijéramos que se lleve el viento, no, en el sentido de las frecuencias sutiles o las frecuencias más suaves y más móviles, sería la palabra, ¿cierto? Así como el águila se hace sutil en el vuelo, de esa misma manera nosotros podemos hacer nuestras emociones y elevarlas a la categoría de que nos pueden llevar a la condición de ser tan livianos como el aire, igual que el águila. Entonces podemos volar, y volar en el sentido metafórico significa estar por encima de la realidad que domina y controla a la mayoría de los seres densos que pueblan o poblan el mundo, ¿cierto? Entonces, estamos diciendo con esto que nos da la condición de privilegio
el mismo hecho de enfrentar esas emocionalidades, esas densidades emocionales o esas frecuencias, si ustedes quieren, emocionales, y transformarlas, porque me da envidia, porque tengo miedo, porque me da enojo, de dónde viene, quién me lo sembró, de dónde lo tomé, etc. Entonces, una pregunta constante sobre ti mismo, y a eso es que nos invita justamente el mandato socrático, ¿cierto? De conócete a ti mismo. El conocerse a sí mismo no es simplemente yo me conozco porque yo vivo por mi casa, no, yo me conozco porque sé para dónde voy, qué sentido tiene mi existencia y qué es lo que opera en mí que yo puedo o pueda transformar y convertir en algo dignificante, dijéramos, que me pueda llevar a la esfera de lo sutil y me haga una existencia menos sombría y más fluida. Ser fluido también significa dejarse llevar, es decir, estar suelto, ¿cierto? Entonces tiene que ver, la sutileza tiene que, la frecuencia de lo sutil tiene que ver con estar suelto, estar liviano, estar despabilado, poder mirar desde afuera mi propia realidad y la realidad de los otros, poder pensar la realidad y decretar realidades nuevas. Porque una cosa es cierta, y es que ustedes me dirán si no. ¿Cómo se organiza el mundo? En torno a ideas, ¿cierto? Yo tengo la idea de una empresa, entonces primero la escribo o primero la pienso y después la concretizo, la llevo al acto. A ver, entonces, ¿cómo podría funcionar una empresa? Dijéramos que vamos a producir vasos plásticos. ¿Qué necesito para producir vasos plásticos? Necesito insumos, pero antes necesito el dinero, y quién me puede prestar o facilitar el dinero para emprender la empresa. Entonces, miren, una cuestión que primero es una idea, después se convierte en un emporio, ¿cierto? Las ideas son las que gobiernan el mundo. Primero consigo cómo es que puedo transformar una realidad y luego la llevo al acto. Entonces viene el pensamiento, como nos decía Freud, el pensamiento como un acto experimental sobre la realidad, es decir, el pensamiento como el intento de concreción de realidades nuevas. Entonces, el pensamiento no es algo separado de los actos. Para poder transformar la realidad, primero la pienso. Primero tengo una idea y luego la cristalizo. Entonces, esto que llamamos densidad, que es el mundo de lo concreto, pensamos que es lo que gobierna sobre lo sutil. Es una idea loca que tenemos, de que a la fuerza, que con maquinaria pesada, que metiéndole no sé cuántos caballos de fuerza. No. La muerte, como decía el poema, o decíamos en un poema más concretamente, la muerte obra sutil en su patada y nos lleva finalmente hasta el cadalso y nos hace vivir en la existencia una muerte prematura. Entonces, estoy poniéndolo como ejemplo, ¿cierto? Cómo la muerte va recabando día a día, momento a momento, hasta que finalmente nos devuelve al inorgánico. Y lo digo en el sentido positivo, o sea, tenemos que aprender de la muerte, de que es poco a poco, de una manera paulatina,
que vamos transformando la realidad. Aquella realidad que se transforma de una manera directa, inmediata, es una transformación violenta, óigase bien, una transformación violenta que degrada la vida propia, la vida sobre el planeta y la existencia misma que tenemos sobre este bello universo. Entonces la paciencia es amiga de la virtud y es amiga del equilibrio. La precipitación degrada y pulveriza las probabilidades. Miren ustedes lo que pasa con esto de la extracción a gran escala del oro en Colombia, pues lo que está pasando con la explotación minera. Entonces tenemos que tener la mayor mina carbonífera del planeta, tenemos que tener la mayor productividad de oro en el mundo, una tontería de competencia que solo lleva a la degradación de los ambientes o los medio ambientes y los nichos ecológicos. ¿Qué está generando esto en la vida corriente, en la vida de los habitantes? Pues ya sabemos que se deteriora el ADN, se deteriora las condiciones de vida, los acuíferos están infestados de mercurio, toda esta cantidad de cosas que precipitan obviamente en ese afán desmedido por acaparar y acumular. Lo que hacemos es degradar y, como reza el dicho, convertimos esta bella tierra en desierto y luego ¿qué vamos a comer? Bueno, esto no le importa. En ese inmediatismo tontarrón de los capitalistas no les interesa más que incrementar las condiciones de rentabilidad y de crecimiento en el sentido de una acumulación de riqueza, pero que en realidad pues si nos sentimos parte de este bello universo, si nos consideramos la tierra misma, pues no nos haríamos semejante daño a nosotros. Pero nos pasa igual que cuando nos dedicamos a trabajar 18 horas al día, dizque porque tenemos que conseguir dinero, terminamos enfermos. Entonces lo que hacemos es imponerle a nuestro cuerpo un sistema de violencias que nos degradan la salud y nos deterioran obviamente las posibilidades de vivir en realización. ¿Qué vendrá a la vuelta de 10 años, 15 años después de que yo someta al cuerpo a ese estado de tensión, de responder por 3 trabajos o 2 trabajos? ¿Qué vendrá para el cuerpo? Obviamente, pues, si violento el cuerpo, me estoy violentando yo mismo, por tanto, estoy violentando las posibilidades del futuro, ¿cierto? Entonces, nosotros partimos de que estamos creando la realidad del futuro poco a poco, de una manera gradual, y en la frecuencia que yo vibro será la frecuencia en la que podré vibrar hacia el futuro. Si yo vibro en la frecuencia de la ansiedad, entonces caigo justamente en el esfuerzo desmesurado, la exigencia corporal y psíquica que obviamente me trae un deterioro rápido, ¿cierto? Y estoy ansioso, o sea, estoy dominado por la ansiedad de acumular riqueza y por responder a unas exigencias de la realidad. Pero hay un hecho que va en contravía de toda esa pretensión del capitalismo y de la época de la
productividad, la rentabilidad que corresponde a la era industrial, y es la filosofía del no hacer. ¿Qué significa la filosofía del no hacer? Es la filosofía de que yo no tengo que hacer nada, porque todo va llegando. No, si tengo ansiedad sobre algo, es un aviso, óigase bien. Si yo tengo ansiedad en el amor, ansiedad por ir a la cama, ansiedad por recoger y mantener un equilibrio económico, ansiedad porque mis hijos sí saldrán adelante y sí los voy a hacer gente de bien, siempre que tengamos ansiedad de por medio, es una muestra palpable de que no estamos confiando en nosotros mismos ni en la vida. ¿Y eso qué significa? Un desgaste que nos trae estrés, lo que llaman estrés, pues porque finalmente el estrés es la reunión de un conjunto de síntomas que los médicos reducen al concepto de estrés. Pues el estrés es una alta producción de adrenalina, que obviamente desata otra serie de reacciones corporales, como es la taquicardia, como es la hiperventilación, como es la hipoventilación, como es la tensión corporal, por ejemplo intestinal, la tensión muscular, etcétera, etcétera, que no permite ni deja que el cuerpo funcione adecuadamente. Cuando estamos entonces bajo la condición de ansiedad, es el momento, óigase bien, revisemos, es el momento para detenernos y respirar esa ansiedad. ¿Cómo hacemos para respirar esa ansiedad? Respiramos desde el vientre, como solemos decir de una manera jocosa, respirar tan abajo que se enteren los testículos o que se enteren los ovarios. Es decir, que el oxígeno circule y llegue a la raíz de nuestra esencia energética, porque es lo mismo que la ira, es lo mismo que la irritabilidad, es lo mismo que el odio. Si estoy en esas frecuencias, entonces la ansiedad me va a traer un deterioro y va a traer acciones precipitadas que me dañan a los demás, dañan el planeta. Si daña al planeta, daña a los demás y me daña a mí mismo. Si daña a los demás, daña al planeta y obviamente me daña a mí mismo. Es que somos la misma cosa, somos tierra. Como decíamos por ahí también en otro poema, pues qué pena que yo me cite aquí, pero soy aire, soy fuego, soy tierra. Si me concibo como parte del todo, yo también soy el todo entonces, porque lo que pase conmigo pasa con el todo, lo que pase con el todo pasa conmigo. Decíamos entonces, un elemento básico para considerar es si estoy en ansiedad porque me quieran, si estoy en ansiedad por conseguir dinero, si estoy en ansiedad porque las cosas me salgan bien, si estoy en ansiedad por precipitar las cosas, es decir, lograr rendimientos rápidos, es el momento de hacer el pare y respirar. Tomar agua, así de sencillo. Cojo medio vaso de agua, ojalá de cristal, y le digo, llévate mi ansiedad. Me tomo el agua y la ansiedad al menos instantáneamente desaparece
o cambia mi frecuencia. Pero si estoy en la frecuencia de la ansiedad, ¿qué atraigo? Generalmente atraigo aquello que menos quiero. Ansiedad porque mis hijos sirvan para algo. Entonces, la frecuencia inconsciente que le transmito al hijo o a los hijos es de que yo no confío en ellos. ¿Cómo les parece? La ansiedad por hacer que las cosas funcionen es una transmisión de una inseguridad, de desconfianza, que el otro percibe como algo que tiene que confirmar. Es como decirle al hijo: hijo mío, yo no confío en ti, yo no confío en la educación que te he dado. ¿Qué tal que te vayas a extraviar en la vida? ¿Qué tal que termines metido en una banda? ¿Qué tal que termines embarazada antes de tiempo? Cuando yo le digo eso o transmito eso implícitamente, entonces el hijo, que todavía tampoco ha despertado ni se ha despabilado con relación a mi baja frecuencia, entonces entra en la confirmación. Ah, sí, mami, usted tiene razón. Es que como usted no se valora, ni ha valorado lo que me ha dado, yo tengo que demostrarle que sí. ¿Por qué? Porque lo que doy por hecho es que mi madre, como hijo, mi madre necesita la confirmación de su inseguridad o de sus miedos para seguir temiendo. Es decir, inconscientemente interpreto de que mi madre necesita el miedo como condición de supervivencia. No sabe vivir de otro modo. Y yo le voy a dar razones para que siga viviendo en la frecuencia del miedo, porque ya no ha aprendido a vivir de otra manera. Miren, es una cosa muy sutil. Si yo siento que el señor que está tirado en la calle no ha aprendido a vivir de otra manera, mi acto más amoroso es darle la monedita para que al menos se tome el café de la mañana. ¿Sí? Lo mismo pasa con la mamá. Si sentimos que papá o mamá no han aprendido a vivir de otra manera más que a través de los miedos, las ansiedades, las culpas, etcétera, entonces si yo estoy en baja frecuencia como hijo, entonces entro en su lógica. Ayudémosle a vivir, porque ellos no han aprendido a vivir de otra manera. Démosles problemas. Cuando el hijo, no digo pues que sean todos los hijos los que se inscriban allí, hay hijos que llegan a las familias a organizar una vida familiar y a darle esplendor, luminosidad a esa familia. Entonces se convierten en una especie de esperanza, dijéramos que son los iluminados de la familia. Quiero decir con esto que hay hijos que llegan con tanta fuerza a las familias que ya el niño de 4 o 5 años ya tiene las banderas de la casa. Quiero decir, le piden consentimiento y el niño o la niña son las que deciden hasta cuándo mercar. Los padres en una baja frecuencia emocional, dijéramos que han dado cabida a un ser de alta frecuencia para que les ayude o les enseñe a vivir. Son parte de las dinámicas de cómo también se pueden atraer altas frecuencias
porque alrededor del amor, es decir, cuando hay un amor sincero en una pareja, se pueden atraer altas frecuencias. Cuando hay, óigase bien, cuando hay amor profundo y estable en una pareja, se pueden atraer altas frecuencias. Es decir, se atraen seres que ya han trascendido para que vengan a enseñarles a vivir. El problema allí es que muchas veces ese niño se toma demasiado en serio la vida y deja de vivir su infancia por vivir la adultez que los padres no aprendieron a vivir. Los padres se conducirán con el niño como si ellos fueran los hijos, obedientes a lo que ellos digan, a lo que el niño diga, cosa que es tremenda también para muchos casos donde los padres de baja frecuencia traen o tienen un hijo al cual le dan poderío y el niño se enreda y termina siendo un delincuente, creyendo que puede controlar, dominar, someter a los demás o manipularlos. Y entonces los padres en baja frecuencia atraen otra energía de baja frecuencia que no aprende a vivir porque obviamente los padres nunca supieron cómo vivir, y como lo conciben como una especie de ser encantado, entonces le dan toda prelación y le dan toda la libertad que él tampoco sabe controlar o dominar. Entonces vemos ahí de que son variables, ¿cierto? Variables de las frecuencias que atraemos también en el campo espiritual y que nos van a traer efectos sobre los grupos que conformamos, especialmente los grupos familiares. Bueno, vamos dejando por ahí. Por hoy les doy los mejores deseos para este día y nos volvemos a escuchar dentro de 8 días. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Que sea tu mejor traje, Tu sonrisa, el mejor regalo. tus ojos, el mejor destino. Y tu felicidad, nuestros mejores deseos. Que reine la paz y el amor en cada uno de los hogares de Colombia y el mundo. Son los deseos del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia.